estamos inmersos totalmente en la era de la digitalización, ¿no? Aún estamos en los albores, no se puede decir aún el futuro, hacia dónde vamos, ¿no? Pero sí que es cierto que desde hace ya unas décadas todos los procesos de grabación musical, incluso de grabación sonora en general, han sufrido un gran impacto con la digitalización. La digitalización permite por la consulta desde cualquier parte del mundo del fondo que tenemos digitalizado en la propia universidad. La universidad cuenta con 184.000 discos de vinilo y CDs, todo obras musicales que fueron donadas por las radios de Castellón. Alrededor de unas 400.000 canciones digitalizadas. Pues el procés de digitalització que hem seguit a terme en la fonoteca, al ser bàsicament quasi tot discos, hem tingut que utilitzar plats, és a dir, el tocadiscos que en tenen tots. I per desgràcia ha sigut un procés lento perquè l'has de reproduir, l'has de capturar o digitalitzar a la velocitat en la que se reproduís. L'estat del vinil, al ser sessions, donacions de fonoteques antigues, hi ha discos molt vells, s'ha sofrit una pèrdua de qualitat que era inevitable. Sempre tenen un sorollet que s'ha de comprendre que els processos de filtrat d'aquests ruïdos s'intenten llevar per software però no s'eliminen del tot. I després tot el que són CDs, que n'hi ha molts, ahir sí que s'ha digitalitzat sense pèrdua perquè és directe. Ja era una senyal digital, s'ha reconvertit a una altra senyal digital però no hi ha pèrdua. La digitalización, por un lado, es la conservación de todo este material. Este material pues sería poco accesible a los usuarios, no solamente nuestros universitarios, a la comunidad universitaria, sino que te permite, por un lado, conservar y por otro lado, acceder a esta documentación a través de Internet. La digitalización sobre todo ha mejorado mucho la calidad, es decir, el ruido siempre ha sido el caballo de batalla, ¿no? Con el que hemos luchado con el audio analógico, pero al mismo tiempo se pierde cierto color del sonido, ¿vale? Cierta calidez que nos proporcionaban algunos formatos analógicos. Por eso hoy en día se está volviendo a fabricar en vinilo, pero nos da como he dicho antes, ¿no? Un color, un matiz al sonido que los ceros y los unos no nos lo proporcionan, ¿no? Los procesos musicales también se han simplificado, es decir, antes era bastante más difícil que un grupo pudiera realizarse una producción entera de su disco, ¿no? O su compact disc. Incluso los softwares hoy en día están ya pensados para, desde el mismo software, publicarlo en Spotify, publicarlo en cualquier plataforma. La democratización o el abaratamiento de los costes, a fin de cuentas, está haciendo posible que muchos pequeños grupos que antes, como comentaba, realizaban maquetas sin mucha calidad y que rulaban de mano en mano, hoy puedan realmente autoeditarse o incluso editar con un pequeño sello. Ya no son los grandes sellos los que tienen todo el control y todo el monopolio. Por supuesto, siempre va a seguir una industria comercial que es en la que lo vemos hoy en día con oligopolios y monopolios, que son las que van a manejar. Porque al tenerlo digitalizado te permite conservar, preservar para un futuro. Y eso pues fue un proyecto muy interesante que se inició, se hizo mucho trabajo y hay que volverlo, como he dicho anteriormente, a trabajar con él. La creatividad realmente no ha mejorado. Es decir, la digitalización no es algo que mejore la creatividad o que podamos ser más creativos, pero sí que nos ha facilitado unas herramientas más al alcance de todos, la democratización, eso sí, de las herramientas a la hora de grabar, como digo, tanto productos musicales como sonoros en general.